Pues en esta ocasión está con nosotros el genodermatólogo Guillermo Pacheco y aquí estamos viendo unas imágenes sobre el tema en el cual hoy va a tratar este problema de los léntigos solares o léntigos solares. Así es que le agradecemos mucho que esté de nuevo aquí con nosotros. Él viene todos los fines de semana, sábado y domingo, y pueden hacer sus reservaciones o sus citas, es la palabra adecuada, sus citas a este teléfono para que los atienda, dada su especialidad. Pues esto ayuda mucho a las personas a que no se desplacen a Morelia, a México, a Toluca, sino que aquí mismo sean atendidos. Así es que te agradecemos mucho, doctor Pacheco. Gracias. Ahora nos traes un tema muy común, ¿no? Claro, muchas gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, escogí hoy un tema que muchas personas de los que están viendo aquí tu emisión, tu noticiero, pues podrán verse a las manos o a la cara y podrán identificar algunas de estas manchas que realmente no son de tanta preocupación en términos de riesgos, pero sí nos hablan de un desgaste por la radiación ultravioleta, que es importante, y es un tema que se llama los léntigos solares. Entonces son estas manchas como cafés, aunque en ciertas personas pues ya pueden tener un color más oscuro, y que generalmente las vamos a ver un poquito más en gente que es de tez clara, aunque también gente a lo mejor con una tonalidad más oscura de la piel las pueden llegar a desarrollar con el paso del tiempo. Prácticamente el 90% de las personas de más de 60 años llegan a desarrollar este tipo de manchas, y pues son asintomáticas. Realmente el paciente no tiene ninguna molestia en términos de comezón, irritación, cuando son manchas completamente benignas. Entonces esto pues la gente dice pues me salen por la edad, o que porque cuando salen en las manos dicen pues es que me salen porque utilizo cloro. Pero la realidad es que es el acúmulo del daño provocado por los diferentes tipos de radiación ultravioleta a lo largo de nuestra vida. Entonces por eso tiene sentido que en gente de más de 40, 50, 60 años pues empiezan a aparecer, pero pues no es necesariamente algo que esté haciendo el paciente. Bueno, sí, en cierta manera no tener a lo mejor un buen cuidado con la luz. Aquí insistimos mucho de que no es tanto el calor, sino el tipo de lesión provocada por el daño crónico de la radiación ultravioleta. En este caso, por supuesto que pueden evitarse ya con algún tratamiento. Sí, es lo que vamos a ver un poquito más adelante, sí. Pero sí, o sea, realmente la parte de la prevención es importantísima. Utilizar buenas medidas de fotoprotección, que pueden ser utilizar guantes, por ejemplo. Yo creo que eso es muy importante, que las personas a la hora de andar en el coche, pues es bien importante tener unos buenos guantes para manejar, un sombrero, lentes oscuros, sombrilla. Y bueno, ahora lo que te ponía en esta imagen son los diferentes tipos de radiación ultravioleta. Aquí hablamos de la UVA, radiación ultravioleta A, B y C. La C, afortunadamente, en este momento no es una preocupación, porque la capa de ozono pues nos protege mucho contra ese tipo de rayos, aunque esperemos que eso siga muy estable para no tener que estar lidiando con ese tipo de situaciones a futuro. La radiación ultravioleta A, que es muy profundo, que tiene mucho que ver con la luz en exteriores, en realidad, que bueno, esa generalmente da más problemas de tipo cosmético en cuanto a manchas, arrugas, pero pues sí se puede relacionar a tipos de cáncer de piel. Pero la que más nos preocupa pues la radiación tipo B, que es la más superficial, o sea, eso es lo que me por encimita, y que pues es la que muchas personas cuando se van a la playa les genera que se pongan como camarones y que se descarapelen, sí. Pero esa es la más peligrosa de todas, y eso sí es muy asociado al cáncer de piel. Entonces estos léntigos pues es la acumulación de este daño pues por estos diferentes tipos de radiación ultravioleta, y lo pongo aquí porque realmente la gente se cuida mucho dice no, es que yo me voy por la sombrita, no, que en mi casa sí hay ventanas, que la verdad es que sí ayudan bastante para tapar a lo mejor algunos tipos de radiación ultravioleta, pero no son medidas 100% eficaces. Por eso es que en interiores a veces necesitamos tener algún retoque con la radiación ultravioleta. Sí. Entonces incluso en días como últimamente estamos teniendo aquí en Ciudad Hidalgo, días muy nublados, frescos, pues la gente dice pues ¿para qué me pongo bloqueador? Pero no, este tipo de luz, las nubes no la tapan, entonces nos está generando continuamente este tipo de daño.
Bueno, pues esta es una imagen ya más centrada en el tratamiento, pero vean esas pacientes, vean que no tiene características de ser una persona muy grande, hay gente que ya desde los 30, 40 años, bueno, de qué depende también, sí del tono de piel, pero también depende de qué tipo de actividades realicen, ¿no? Hay gente que, pues también por sus trabajos necesitan estar en exteriores, ahorita que vemos que hay muchos policías de tránsito aquí en las calles de Ciudad Hidalgo, pues ese tipo de empleos pues están más afectados de este tipo de problemas, la gente que trabaja directamente en el campo, bueno, hasta albañiles, arquitectos que pues, tienen que estar ahí abajo del sol, pues tienen este tipo de daño. A ver, vamos a retrasar ahí la imagen donde dice V grande. VA, VB, sí, ahí VB, está. Sí, ahí. tipo alfa, tipo beta, bueno, tipo Sí. C, que es los tipos de todos los días nos estamos exponiendo. Entonces, la que más nos da problemas a nivel de cosas más graves es la tipo B en cuanto al cáncer. Sí. La VA a lo mejor la vemos en más sí está asociada al cáncer, pero a lo mejor sí da muchos problemas cosméticos. O sea, La luz azul era la que quería. También. Bueno, esa también podemos tener, es que es la que nos permite que podamos percibir el mundo a colores, es esta luz que pues también nos genera cierto daño, pero la verdad es que el impacto es mucho menor y tampoco es necesariamente para tenerle tanto miedo a los dispositivos electrónicos que emiten cantidades muy pequeñas, pero realmente pues el problema es que en esta misma figura del otro lado, ahí donde explicamos donde los vidrios y las nubes, pues si bien sí bloquean a un buen nivel, a lo mejor la cantidad de UVA pues no es al 100% y eso es bien importante estar utilizando el protector solar. Realmente incluso pues las nubes pues sí pueden ayudar un poquito, pero hasta casi el 80% de la UVA, que afortunadamente a lo mejor es la que no nos da tantos problemas médicos serios, pero pues sí, cosméticos, las manchas, las arrugas, tiene mucho que ver con ese tipo de radiación y no lo cubren al 100%. Sí. Y también pues las ventanas que uno diría pues ya, digo que hay que ver también el tipo de material, el tipo de acabado, que eso a lo mejor podría haber una mayor protección para la UVA, pero pues hasta el 75%, y eso es bien importante porque esa luz pues sí nos genera a lo mejor problemas dermatológicos, de manchas, que pues muchas personas pues viven con ello, pero pues muchos no, evidentemente no les agrada, y a nosotros pues nos interesa porque eso nos puede hablar de cierto daño, ¿no? Y que un paciente tenga un léntigo, estas manchas, a lo mejor lo vemos a lo mejor desde un punto de vista más cosmético, pero al final de cuentas son factores de riesgo de que me hablan de una exposición prolongada a la radiación, y eso puede darme riesgos para un cáncer, que es lo que nos interesa hacer una exploración física. Los choferes, doctor, también, que andan en carretera, ahorita muchos automóviles traen el vidrio polarizado de fábricas, ¿ayuda en algo? Ayuda mucho. Sí. Es como recomendado. No el de que le ponen de plástico ahí para verse oscuro, ¿no? No, bueno, que ya hay nuevas películas que la verdad es que sí disminuyen el impacto de la radiación ultravioleta, pero el vidrio polarizado ayuda bastante, nada más que muchos coches pues no, todavía no lo tienen de fábrica, solo a lo mejor ciertos modelos, a lo mejor un poquito más muy regulares, pero con el paso del tiempo se ponen más oscuras y a veces el paciente solo tiene una, a veces tiene 8, depende pues mucho de su exposición. También lo vemos mucho en la gente que maneja y que de este lado tiene tiende más a tener este lado, el que es el chofer, el copiloto pues más de este lado, y evidentemente a las manos al volante, al no utilizar guantes, pues es donde empiezan a salir estas manchas. De arriba a la izquierda es una queratosis seborreica, se parece con una bolita muy rugosa, es muy común en las personas, son tumores benignos que salen con el paso del tiempo, no son cáncer, no se convierten en cáncer, pero pues hay que distinguirlas porque el tratamiento es completamente diferente. Sí. Del otro lado pues ahí tenemos una paciente con, bueno, ese es muy diferente, ese es un léntigo maligno. O sea, si se fijan aquí ya, si bien sí tiene cierta figura geométrica, el color no es uniforme, si tiene zonas más oscuras al interior de la mancha, y eso a veces me puede hablar de un cáncer, un tipo melanoma, a lo mejor no, pues son estirpes agresivas, a lo mejor en etapas iniciales al paciente le puede ir muy bien, pero evidentemente estos pacientes se tienen que tratar con cirugía y hacer muchos estudios para descartar que no se disemine en otros lugares. Es bien importante revisarlas muy a profundidad. Y la otra figura que estaba por ahí, que es la que a veces
se puede llegar a confundir las personas, pues es el paño, que muchas mujeres... Vamos a poner la otra. Es la misma diapositiva, pero exactamente, ahí arriba a la derecha, es más que nada, lo vemos mucho en mujeres, con donde se combina el componente hormonal con la radiación ultravioleta y cómo se les va manchando la cara. A veces les pasa mucho con los embarazos, tanta carga hormonal les genera estas manchas, aunque tampoco es imposible que coexista el léntigo y el melasma, pero los tratamientos son muy diferentes. Esto es muy benigno, pero evidentemente a muchas mujeres no les agrada mucho este aspecto, y bueno, las técnicas de tratamiento pues son muy... Qué bueno que menciona esto, porque usted dice que se confunde. Una cosa es el paño y otra cosa es el léntigo, sí. El léntigo. Exactamente, son muy diferentes. En eso también hay cierto componente inflamatorio, pero aquí el origen es más hormonal, por eso lo vamos a ver muchísimo más en las mujeres que han tomado anticonceptivos, que han tenido ciertos procesos de embarazos. Y bueno, pues por eso hay que ir a consulta para distinguir cuál es el diagnóstico, porque sí, bueno, eso tampoco no tiene implicaciones a largo plazo de que eso se convierta en cáncer, ni mucho menos, pero pues el tratamiento pues requieren de diferentes tipos de estrategias. ¿Pero sí llega a quitarse el paño? Sí, ¿verdad? Digo, tiene que haber un punto de reeducación del paciente, porque pues, generalmente eso, vamos, sí está la cuestión hormonal, pero pues lo que vemos en la mayoría de los pacientes no se aplican el bloqueador, o solo lo usan una vez al día, salen y sin ningún tipo de protección de sombrero. Pues ya sabe que muchas mujeres también tienen que ir al tianguis y salen sin la más mínima, pues se asolean muchísimo, sin mucha protección que digamos, y pues eso les va generando mucho daño. Sí se puede revertir con cremas antipigmentantes, con láser, muchos tratamientos, pueden mejorar muchísimo en realidad, pero pues la constancia y la propia cuidado del paciente son vitales para que esto mejore. Entonces también los léntigos pues evidentemente son tratables, de hecho son cosas que ya tenemos nosotros en el consultorio. Hay diferentes estrategias. Una que nosotros empleamos mucha es esta imagen que se llama una luz pulsada. No es un láser, es una luz que rompe el pigmento para que las células de nuestras defensas, los glóbulos blancos de la piel, se vayan comiendo el pigmento. A modo figurativo en realidad, pero esto es un método muy seguro, indoloro, no requiere anestesia, sí se requieren varias sesiones, y también depende del grado de profundidad del pigmento, porque si no a veces hay que ir alternando otros tipos de métodos en realidad. Pero ese sí nos gusta mucho a nosotros porque el paciente está cómodo, va viendo el progreso y pues no requiere mayor intervención de anestesia. Saliendo se puede reincorporar a sus actividades normales. Evidentemente se tiene que cuidar un montón de la luz, porque finalmente si no se cuidan, pues incluso puede generar más manchas, pero evidentemente pues al paciente siempre se le presenta, se le da un consentimiento informado, se le explican los pros y los contras. Eso no necesariamente es paciente nuestro, pero pues esa es una aproximación de la mejoría. Si te fijas, ese léntigo grandote y que tiene cómo va desapareciendo después de 5 o 6 sesiones, pues va disminuyendo. Y aparte que estos métodos incluso ayudan a homogeneizar el color de la piel de la cara. Incluso los pacientes empiezan a recuperar el color que tenían hace muchos años. De hecho, por eso muchos ya se ven muy blanquitos después de, o el color original que tenían de la piel en un momento dado. Y pues es impresionante, ¿no? Ahí se combina medicina y tratamiento externo. La verdad es que ahorita eso es la pura luz pulsada. Luego sí se pueden aplicar otro tipo de cremas hipopigmentantes. También hay otros colegas pues que les gusta mucho lo que es el quemarlas con terapia fría, nitrógeno líquido, protectores solares de 90 y ahora son de más de 50. Y bueno, pues es que realmente no ganamos mucho protección contra la radiación ultravioleta A con un protector de 90 versus uno de 50. Entonces, lo que comentábamos antes, las personas se llegaron a acostumbrar a ver estos protectores de muy alto cifra, de 90, 100, y ya las han quitado desde hace, ha habido regulaciones. La verdad es que lo que aumenta la protección contra el UVB, que es el que más nos asusta en cuanto a cáncer, pues uno de 100 cubre el 99% y uno de 50, pues 98%, o sea, eso no es significativamente diferente. Y pues las personas que decían, pues ya me puse un protector buenísimo de 100, pues ya no me tengo que poner el bloqueador una vez al día y ya no importa cómo salga. Y eso no es muy
falso en realidad. Y a veces, pues, para lograr esos niveles tan altos debían agregar ciertos químicos que incluso podían causar más irritación. Sí. Por eso es que hoy ya lo estándar es ver de 50 para arriba. Incluso a veces en cierto tipo de piel uno de 30 puede ser bueno, pero pues esto es como los zapatos, no es que el mismo nos quede a todos, entonces hay que ver cuál es el tipo de piel del paciente, cuáles son sus objetivos. Pues a veces con ciertos pacientes a lo mejor de cierta edad ya estamos más tranquilos con uno que haga la chamba nada más, a lo mejor que no sea muy caro y que cubra muy bien. Evidentemente pues no hay que olvidar que la protección, la manera de aplicarlo correctamente es en la frente, en las mejillas, atrás de las orejas, en el cuello, en la espalda y en los brazos, en las piernas y en las manos. Eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Si el paciente se está llevando un bloqueador de 600 pesos, pues bueno, a lo mejor le completamos con otro más de batalla para las piernas y los brazos en realidad. Pero pues bueno, eso es un dato cultural porque mucha gente sí lo pregunta. ¿Y por qué ya no existen esos que sí eran los buenos? Pues no, era mucho marketing en realidad. Sí, realmente reconocemos que la mejor barrera para protegernos contra la luz es la barrera física. Pero hay quien dice que lo más apropiado es usar como diferentes capas, así como si fuera un queso gruyere. A lo mejor poner el bloqueador abajo y todavía encima la ropa, sobre todo. Sí, ya con toda ropa. Exactamente. Es decir, es muy clásico que solo en el pantalón de mezclilla se ponga de color de rosa la piel. Cuando se asolea uno, ¿no te has fijado? No me he fijado mucho, pero bueno. Como nosotros andamos mucho en carretera, sí se nota cuando nos ponemos los pantalones de mezclilla, o sea, la pigmentación de la tela, ¿no? Ok, exactamente, y también pues depende de cuántas horas es el trayecto, a qué horas se viaja también, son las cosas que pueden intervenir, pero pues en ese caso no sería una exageración ponerse el bloqueador antes de salir del viaje, porque si no sí puede haber eventualmente alguna mancha ahí de cuidado realmente en esas zonas que aparentemente ahí no nos pega mucho la luz, pero sí nos puede pasar algún tipo de daño. Bueno, ¿tú qué recomendación finalmente nos darías en términos generales sobre estos temas que nos tocaste hoy? Pues bueno, es bien importante, desde los 6 meses de edad todos deberíamos usar bloqueador solar y lo apropiado es al menos 3 veces al día. Si uno va a la playa, al balneario, pues es cada 2 horas, si uno hace ejercicio, si suda es cada 2 horas, o darse al menos un retoque. Y pues es bien importante que sea ya un artículo que todos deberíamos de utilizar, deberíamos de tener todos a la mano, porque nos va a evitar muchos problemas, no solo lo cosmético, sino también los riesgos para el cáncer de piel, que es el que más nos da como especie humana, y pues es una medida de prevención bien eficaz, pero pues que desafortunadamente no tenemos tanto la cultura de utilizarlo, pero es bien importante. Así es. ¿Qué días estás dando consulta? Vamos a ver los teléfonos, allí nos han puesto los teléfonos. Estamos viniendo los fines de semana, ahí está el teléfono, el 786-125-7626, puede ser por llamada, por WhatsApp, para sacar citas. Estamos sábados y domingos, aunque en esta semana pues vamos a estar aquí durante toda la semana aquí en Ciudad Hidalgo para los pacientes que se ofrezcan. Y pues contamos con la tecnología ahorita. Hemos hecho implementaciones en este tipo de equipos para solucionar y ayudar a los pacientes con este tipo de problemas. Allí en Nicolás, ¿qué es? Romero, número 38, Colonia Centro, cerca de la plaza, en la misma calle de la Plaza de Toros. Por la entrada de Sol, allá 1 cuadra y media o 2, ¿verdad? Sí. Hacia el norte. Exactamente. Pero haga su cita allí al teléfono, él va a estar hasta el próximo fin de semana, toda esta semana que entra. 786-125-7626. Así es. Así es que él es un especialista en genodermatología. Así Gracias, doctor. No, al contrario. Regresamos en un momento.